Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Hola Estela, hola Carlos, hola a todos nuestros oyentes, que tengan una bella tarde de aire fresco. Hola Estela, Silvia, equipo de Aire Fresco, un gusto compartir un programa más con ustedes. Hola chicos, ¿qué tal? Qué placer compartir otra tarde de aire fresco. En la producción y conducción, Estela Fandiño, Carlos Dentone y quien les habla, Silvia Cordero. Esto es Aire Fresco. Encontranos en YouTube, Mujeres MIP del Sur. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas. Servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702, Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Gente de Venezuela, en los momentos más duros se ve de qué están hechos, y ustedes están hechos de dignidad, de música, de familia, de memoria. Hoy los abrazamos en la distancia porque su dolor también es nuestro. Aferrándose a la fe, hoy respira la ciudad, allí donde se necesite, la esperanza vuelve a empezar. No estás solo, no estás solo. Aguanta, amor, aguanta, que la tierra te devuelva, aunque el miedo nos persiga, yo te espero, aquí estoy. Aguanta, amor, aguanta, que nadie suelte la mano, que nadie mire hacia atrás. Si una voz llama en la noche, otra la
encontrar. Si escuchas mi nombre, golpea una vez más. Si aún late tu pecho, no te sueltes jamás. Si te escondes bajo ruinas, búscame la voz. Si la tierra te reclama, grita contra el dolor. Aguanta, amor, aguanta. Hey. Aguanta, amor, aguanta. Hey. Venezuela, la tristeza puede nublar el cielo, pero no apaga tu luz. Son un pueblo de raíces profundas y corazón grande, y cuando un pueblo no se olvida de quién es, vuelve a levantarse. Hay cosas que te mueven por dentro, ver estas imágenes que parten en 10 millones de pedacitos, pero por otro lado pensaba, digo, no existen fronteras para los buenos deseos, no existen fronteras para los rezos, para decretar buenas palabras que lleguen a esta gente. Buenas tardes, oyentes y equipo de Aire Fresco. Hoy un 9 de julio más, donde festejamos, donde recordamos nuestra independencia. Un día muy especial para nosotros y que siempre recordamos, pero a veces también nos lleva un poco a la reflexión de lo que significa la independencia. Un hombre compró una hermosa jaula de oro. Era amplia, brillante, era la mejor del mercado. Un día dejó la puerta abierta pensando que el pájaro saldría inmediatamente, pero el pájaro no salió. Pasó un día, pasaron 2, pasó una semana. El hombre comprendió entonces algo que nunca había imaginado. Abrir la puerta era sencillo, enseñar a volar, no. Cada fecha patria recordamos aquel momento histórico, lo cual está muy bien, es nuestra historia. Cada 9 de julio recordamos que un grupo de hombres decidió romper un vínculo político con una potencia extranjera. Pero siempre llegado a una fecha especial, se me da por preguntarme, ¿no? ¿Y hoy qué? ¿Cómo valoramos, cómo vivenciamos aquella lucha, en este caso por nuestra independencia? Quizás la independencia más difícil no sea la de un país. Quizás la independencia que nos tendría que preocupar es la de cada persona. Porque el ser humano depende de muchas cosas. De la aprobación de los demás, de los enojos, de los prejuicios, de la necesidad de tener razón, de las noticias que nos llegan de miedo o de las pantallas que ocupan gran parte de nuestro día, la que llena nuestros silencios de repente, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿eso es ser independiente? La libertad verdadera empieza cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a elegir. La independencia no consiste solamente en que nadie nos mande, porque en teoría parecería que nadie nos manda, ¿no? La independencia consiste en que nada nos domine por dentro. Estamos hablando del ser humano, ¿no? Y como siempre que hablamos del ser humano, nos preguntamos y les dejamos preguntas al oyente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hábito, miedo o pensamiento sigue ocupando un lugar que ya no debería tener en tu vida? Si hoy firmaras tu propia declaración de independencia, ¿de qué decidirías liberarte? ¿De qué te independizarías? ¿De qué serías independiente? Creo que el acta más importante no fue la que se firmó en Tucumán. Es la que cada uno escribe, muchas veces en silencio, cuando decide dejar atrás aquello que le impide vivir con dignidad, con esperanza y con paz. Porque la libertad no empieza en una frontera, no empieza con las banderas. Empieza justamente en el corazón de cada uno de nosotros, quizás como tuvieron aquellos luchadores por la independencia de nuestro país. ¿Y hoy seremos tan independientes como creemos?
Entonces se me da por pensar, se me da por decir que este 9 de julio no sea solamente una fecha para recordar, como recordamos todas con orgullo nuestras fechas patrias, que sea una oportunidad para preguntarnos si las puertas de nuestra jaula ya están abiertas y si todavía nos animamos a volar. Lo que quería yo un poco hoy no era justamente hacer un recuerdo tipo escolar en este día, sino que traer un poco a los protagonistas de aquel Congreso de 1816, a cada uno de nosotros, a cada persona, cómo hubiésemos actuado, cómo actuamos hoy buscando nuestra independencia. Me encantó lo que trajiste hoy y escuchaba la reflexión sobre el 9 de julio. Qué importancia haber sido independientes de otro país, como nación, como país mismo, ¿no? Como no depender de otros. Pero somos, en definitiva, tan independientes. Y también se me ocurría que en forma individual, qué difícil que es encontrar esa independencia. En un mundo que nos quiere a todos iguales como número, la verdadera rebeldía es ser uno mismo, es ser independiente. Y como siempre, en estas noches de desvelo, se me ocurrió algo y lo tuve que escribir y lo quería compartir con ustedes. A ver qué opinan. Lo titulé Almas desprogramadas, la revolución fuera del molde. Y dice así: la verdadera independencia fuera de la Matrix o del sistema es alcanzar la soberanía del ser, un despertar donde elegís habitar el mundo sin permitir que sus moldes uniformes dicten tu existencia. Es un acto de desprogramación mental que disuelve los mandatos de vestimenta, de política y creencias impuestas, naciendo así una profunda desidentificación del ego colectivo para dejar de buscar la aprobación de una masa estandarizada. Al blindar tu atención y paz interna, querés lograr una absoluta autarquía energética, la cual te permite comprender la paradoja de la unidad, que somos iguales en esencia humana y espiritual, pero infinitamente únicos en nuestra expresión. No hay otro ser igual que vos. Quien vive desde esta verdad ya no necesita seguir las reglas del control social porque ha instaurado una inquebrantable anarquía interior, guiada únicamente por la brújula de su propia alma. Yo sé que es algo ilusorio, algo que está en una nube, pero qué bueno sería poder ser independiente de las masas, ¿no? No hacer todo el tiempo lo que dicta el grupo social, pero no para mal, sino para ser más espiritual. No sé si me entendieron. Yo sé que soy un poco rebuscada, pero estas cosas me vienen cuando no duermo. Y a mí me toca el cierre después de esta bellísima forma de decir las cosas. Imposible, siempre vara alta. Tan solo una frase entre disruptiva y bella para este aire fresco. Celebremos hoy y cada día seguir eligiendo ser libres e independientes, incluso cuando cueste. Aires de independencia me fueron trayendo a este lugar. Les tengo una sorpresa. La escritora Ana María Figueira nos compartió un cuento historia o una historia de cuento de su autoría, La silla vacía. La escuchamos. La turista llegó a Tucumán un 8 de julio.
Había recorrido ciudades buscando iglesias, museos, como quien colecciona postales de un país que nunca termina de conocer. La casa histórica era apenas una visita más. Entró cuando el último grupo acababa de salir. Se detuvo frente al salón del Congreso. Le pareció pequeño, demasiado pequeño para contener el nacimiento de una nación. Entonces escuchó una voz: falta una. Miró alrededor, no había nadie. La puerta del salón estaba entreabierta. La cruzó. El aire cambió de siglo. El perfume de la cal húmeda reemplazó al de los desinfectantes. Afuera resonaban ruedas de carretas sobre la piedra. Un hombre de levita se acercó con naturalidad. Creíamos que no vendría. Ella retrocedió. Se equivocan, soy una turista. El hombre sonrió apenas y la condujo hacia una silla vacía. Era la única. Todos los demás lugares estaban ocupados. Los diputados conversaban en voz baja, discutían, escribían. Nadie parecía advertir que entre ellos había una mujer. Ella permaneció de pie. No puedo sentarme ahí. ¿Por qué? Porque las mujeres no participaron del Congreso. El anciano que presidía la reunión levantó la vista. La observó con una tristeza antigua. ¿En el suyo? No. El silencio cayó sobre la sala. Nadie explicó aquella frase. Ella tomó asiento. La sesión comenzó. Escuchó hablar de guerras, incertidumbres. Descubrió que la independencia no nacía de discursos solemnes, sino de hambres que dudaban y aún así decidían. Cuando llegó el momento de firmar el acta, la pluma pasó de mano en mano hasta detenerse frente a ella. No debo firmar. Uno de los congresales respondió sin mirarla. Las independencias nunca las firman solamente quienes aparecen en los libros. Otro agregó: hay nombres que la tinta no alcanza. Ella sintió entonces que unas presencias detrás de sí estaban allí. No había nadie, pero el aire comenzó a llenarse de respiraciones. Mujeres. Una llevaba el olor del pan recién horneado. Otra escondía cartas entre los pliegues del vestido. Otra sostenía una bandera todavía sin terminar. No tenían rostro, tenían memoria. Una voz, imposible de reconocer, le susurró al oído: firma por nosotras. Entonces tomó la pluma. No escribió únicamente su nombre. Sintió que cientos de manos guiaban la suya. Cuando levantó la vista, las presencias habían desaparecido. Solo quedaba el papel. El ruido de un celular la sobresaltó. Estaba nuevamente en el museo. Una guía explicaba que en aquella sala, el 9 de julio de 1816, un grupo de congresales había declarado la independencia. La turista observó el cuadro. Como siempre, solo había hombres. Sin embargo, algo era distinto. En un extremo del salón apareció una silla vacía. «Qué extraño», comentó. «No recuerdo haber visto esa silla en las fotografías». La guía sonrió. «Nadie sabe de dónde salió. Los restauradores dicen que no corresponde al mobiliario original». Desde entonces permanece ahí. Nadie se atreve a retirarla. La turista no dijo nada. Antes de irse, pasó la mano por el respaldo. La madera estaba tibia, como si alguien acabara de levantarse. Y desde aquel día, cada 9 de julio, alguna mujer que visita la casa histórica se detiene un instante frente a la silla. No sabe por qué. Solo siente que alguien muy quedo pronuncia su nombre. Yo no soy de aquí, no señor, vine a Tucumán. Los aires de independencia me fueron trayendo a este
Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram @lancillotateresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Carlos, sé que nos trajiste algo relacionado a lo que estuvimos charlando hace unos programas atrás, ¿verdad? Yo sé de qué se trata, porque admiro su obra, pero seguramente vos nos vas a explicar mejor la vida de este gran artista, de alguien que supo hacer arte de donde otros solamente veían sombras. Los otros días hablamos aquí en Aire Fresco sobre pedacitos desafinados y de las imágenes que componían los videos. Esas imágenes las tomé como un reconocimiento a Pedro Luis Raota. Y creo que es atinado contarles un poco sobre este fotógrafo argentino, que nació el 26 de abril de 1934 en Resistencia, capital de Chaco, en el seno de una familia de agricultores. Fue catalogado como uno de los máximos exponentes de la fotografía latinoamericana y como el fotógrafo argentino que más premios ha recibido. Sus padres, granjeros, no esperaban otra cosa de él que una continuidad en el trabajo de la tierra. Cuando aún era muy joven, ya sus ambiciones iban más allá de la agricultura, por lo que salió de su pueblo natal a descubrir el mundo. Se muda a la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, que fue la primera parada de su viaje. En ese lugar adquiere las primeras nociones de fotografía y decide vender su bicicleta para adquirir una cámara fotográfica. Y es así que comienza a ganarse la vida haciendo fotos carnet. Su segunda parada es en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, donde hace el servicio militar y en sus ratos libres acompaña al fotógrafo de la compañía ayudándolo y aprendiendo. Luego del año del servicio militar decide quedarse en esa ciudad que finalmente resultó ser la puerta para el éxito. Pone un estudio fotográfico y comienza a trabajar intensivamente. Es allí, en Villaguay, donde logra sus primeros premios, los que lo incentivan a mostrar sus mejores fotos a un conocido fotógrafo del lugar. Pero este le aconseja adversamente que deje la fotografía artística y que se dedique a otra cosa. ¿A cuántos famosos hoy le han dicho en algún momento, no, esto no es para vos? Y hoy triunfan, ¿no? Sin embargo, a pesar de este consejo que le dio aquel fotógrafo, estaba convencido de su valor y lleva entonces esas mismas fotografías a Buenos Aires, donde luego de algunos días es invitado a exhibirlas en la apertura de una exposición. Este fue el impulso necesario para enviar sus fotos a cuanta exposición nacional e internacional podía. Viaja por el país con su cámara a cuestas, observando y aprendiendo siempre para luego mostrar su creativa y ya particular interpretación de la vida en su alrededor. En 1958, en el pequeño pueblo donde reside,
por primera vez toma parte de un concurso fotográfico y se lleva el primer premio. Incentivado entonces por esto, envía sus obras a importantes salones de todo el país y, aunque sus fotografías no siempre fueron aceptadas, muy pocas de ellas recibían premios. Luego de algún tiempo, los jueces en el país comienzan a juzgarlo como las mejores. En 1981 comenzó a funcionar en Buenos Aires el Instituto Superior de Arte Fotográfico, dirigido por él y secundado por un selecto cuerpo de profesores, entre los que se destacan Mario Binetti y Julio Mauboussin. Se entusiasmó por la fotografía a color y editó un portafolio sobre gauchos con 12 temas que despertaron el interés de los coleccionistas. Realizó numerosas exposiciones, tanto individuales como junto a otros grandes fotógrafos contemporáneos. Cabe recordar a Pedro Otero, Ataulfo Pérez Aznar, Rubén Sotera, Alicia Sanguinetti. Bueno, era una época de mucho auge de la fotografía artística. Con el correr de los años, Rahotta desarrolló un estilo propio y personal. Sus fotografías con fuertes acentos de luz, resaltando sobre un fondo oscuro, han llegado a ser prácticamente su marca registrada, siendo muy fácil reconocerlas incluso por la gente que no conoce de fotografía. Realmente es imposible resumir en un programa de radio los premios obtenidos por Rahotta, pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, en el año 66 ganó el primer premio en un concurso fotográfico organizado por Mundo Hispánico, una revista de Madrid en España, cuyo tema era Vida y costumbres del gaucho de la Argentina. Este fue el primer premio importante fuera del país. En 1967, al mismo tiempo que el Festival Cinematográfico de Cannes, se realiza una exposición fotográfica bajo el título Fotografías Insólitas. De entre 2.500 participantes de todo el mundo gana el segundo premio. A partir de 1968 comienzan a multiplicarse los galardones y trofeos y recibe, por ejemplo, el Trofeo Cóndor de la Federación Argentina de la Fotografía en Buenos Aires, la primera Bienal de la Fotografía de Monza, donde obtuvo el primer premio con su obra Drama. Ese mismo año recibió premios tanto en Italia como en Johannesburgo, Londres, Turín, Reims. En 1968 ganó el primer premio en la Sociedad Interamericana de Prensa, que después volvió a ganar al año siguiente. En el 69 recibió el más importante premio de su carrera, que fue el premio al mejor reportero gráfico del mundo, otorgado en La Haya, en lo que le dio la oportunidad de viajar por toda Europa. Bueno, después ganó premios en todo el mundo, en Australia, en Austria, en Inglaterra, en Francia, en España. En el 70 ganó el premio Gaviota de Oro en el Certamen Mundial de Fotografía en Portugal. En el Salón Internacional de la Fotografía de Hong Kong ganó el primer premio por 3 años consecutivos, en el 71, 72 y 73. También por 3 años consecutivos ganó el primer premio del Salón Mundial de la Fotografía en Singapur. Así podríamos seguir con sus premios por un buen rato, pero es imposible mencionarlos todos. En 1977 se editó su primer libro bajo el título Pedro Luis Rahotta, donde recopiló las más importantes fotografías logradas desde sus primeros tiempos. Este libro fue editado en 5 idiomas. El máximo halago lo constituyó el hecho de que sus obras sean incluidas en el Salón de la Fama Permanente que administra el Comité de Colecciones Fotográficas de América. Alguna nota define su obra diciendo que Rahotta dedicó su vida a la fotografía artística. Sus imágenes, caracterizadas por el contraste dramático de luces y sombras, exploraban la profundidad del alma humana y capturaban la esencia de la vida cotidiana. Cada obra es un relato visual que trasciende culturas y fronteras. En uno de sus mensajes, Rahotta dijo: "Me interesan las fuerzas expresivas y los contenidos psicológicos. Creo que la fotografía artística contribuye a la educación de los pueblos". Rahotta falleció el 4 de marzo de 1986 en Buenos Aires. Yo pude estudiar fotografía artística con muy buenos profesores como Turi Masito y el recordado Jorge Burien. Ellos
además de enseñarme, me hicieron conocer justamente en la década del 70 la obra de Rabota. Digamos que en esa época no se usaba la palabra seguidores, pero de alguna forma yo seguí su obra. Y yo era una de esas personas que cuando salía de vacaciones veía paisajes con un solo ojo, porque el otro lo tenía en el visor de la cámara, tratando de capturar esos momentos únicos que ofrece la naturaleza o bien un instante en especial. Pero ¿por qué cuento esto de mí? Yo digo que hay cosas en la vida que muchas veces uno no entiende, pero pienso que por algo pasan. Ese día, ese 4 de febrero de 1986, estaba con mi esposa disfrutando de la playa de Puerto Madryn, descansando en nuestras lonetas, escuchando radio y por supuesto cámara fotográfica en mano. Veo a lo lejos a un muchacho que viene paseando dos perros, sus perros enormes de raza grandanés, y la imagen de la playa, el mar atrás, un sol tenue, y estos perros que traían arrastrando al muchacho me atrapó y fui disparando fotos a medida que se acercaban. La radio en ese mismo momento anunciaba la partida sorpresiva de Pedro Luis Rabota. No es necesario agregar nada más, solo agradecer su obra. Me agarró escalofrío escucharte hablar porque al principio parecía que hablabas de mi padre. Mi padre fue fotógrafo, era un muy buen fotógrafo, tenía muy buen ojo y también fue fotógrafo del ejército. De hecho, tengo recuerdos de personajes muy importantes del ejército mientras que él trabajó. Es muy loco cómo se repiten las historias y él sí le hizo caso a su padre y dejó de trabajar. Lo hizo un empresario muy grande, pero bueno, son otros caminos que tomó. Mirá si le hubiera tomado Rabota otro camino, no hubiéramos llegado a tener la obra que él tuvo. Qué loco, cómo se repiten las historias y cómo uno se puede sentir reflejado en otra gente, en otra historia. Muy linda la nota que trajiste hoy. Ya comienzan los titulares de Silvia. Les traje algo que merece ser titular y a doble página. El título dice Messi y el poder de la autogestión emocional, una lección para el liderazgo contemporáneo. Del doctor Jorge Cámpora, director de la maestría en coaching y cambio organizacional de la Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El partido de la selección argentina frente a Australia se desarrolló en un contexto muy particular, donde, además de Lionel Messi y su familia, habían atravesado una semana de fuertes exposiciones públicas a raíz de ciertos comentarios y expresiones que trascendieron el ámbito deportivo. Fue precisamente en ese escenario donde surgió una de las enseñanzas más interesantes del encuentro. Lionel Messi ejecutó un tiro penal y lo falló. Lo verdaderamente interesante no fue el tiro penal fallado, fue lo que ocurrió después. Messi no desapareció del partido, no se dejó dominar por la frustración, no buscó compensar el error donde la ansiedad ni intentó resolverlo todo de manera individual. Continuó jugando con serenidad, mantuvo la claridad en sus decisiones y ofreció una actuación sobresaliente que resultó determinante para el rendimiento colectivo del equipo. Y allí surgió con claridad una competencia que trasciende el deporte y resulta cada vez más necesaria en las organizaciones: la autogestión emocional. La inteligencia emocional no consiste en evitar las emociones, por supuesto, consiste en reconocerlas, en comprenderlas y administrarlas para que no secuestren nuestra capacidad de actuar. En el mundo organizacional sucede exactamente lo mismo. Un proyecto fracasa, una negociación no prospera, un cliente importante lo perdemos. El aprendizaje no surge de evitar el error, sino de la capacidad de observarlo
interpretarlo y transformarlo en una fuente de desarrollo. La diferencia no la establece el error, la diferencia la establece la respuesta que construimos frente a él. Muchas personas quedan atrapadas emocionalmente en el error. Lo reviven una y otra vez hasta deteriorar su confianza, su foco y su capacidad de aprendizaje. Lo que decíamos anteriormente, el pensamiento bucle, ¿verdad? Otras desarrollan una competencia diferente, logran observar lo ocurrido, aprenden de la experiencia y vuelven a actuar con efectividad. Eso es justamente resiliencia. La excelencia sostenida requiere también fortaleza emocional, capacidad de aprendizaje y resiliencia, justamente. En términos de liderazgo, esta podría ser una de las enseñanzas más relevantes de su carrera. Los líderes más efectivos no son quienes nunca fallan. Por supuesto que todos fallan en algo. Son quienes logran sostener la claridad cuando fallan. Son quienes pueden atravesar la incertidumbre sin perder el rumbo. Son quienes transforman cada dificultad en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Las historias que admiramos suelen estar cimentadas sobre derrotas, obviamente, sobre aprendizajes, perseverancia y una decisión inquebrantable de volver a intentarlo. Quizás por eso los grandes referentes no son aquellos que nunca caen, son aquellos que cada vez que caen encuentran una razón para volver a levantarse. La verdadera grandeza no consiste en no fallar. La verdadera grandeza no es ser perfecto, no existe lo perfecto. Consiste en conservar la serenidad, la convicción y el coraje necesario para volver a intentarlo y hacerlo una vez más y una vez más hasta transformar la adversidad en un legado. En una época caracterizada por la velocidad, la sobreexposición y la presión constante, la verdadera ventaja competitiva podría no estar solamente en el conocimiento técnico, la inteligencia artificial o la capacidad de procesar información. Podría estar en algo mucho más humano. Aprender de la adversidad y volver a intentarlo con la misma convicción. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Recibimos en Aire Fresco a Claudia Mazzaferro, presidenta de Multiplicando Redes y autora del libro Mi hijo es diferente y qué. Bienvenida, Claudia. Te escuchamos. Hola Estela, ¿qué tal? Feliz de volver a estar en este espacio de Aire Fresco. El año pasado hemos hablado un montón de discapacidad y, si te parece, hoy quisiera poder retomar algunos de los temas. Por empezar, me encantaría poder volver a tratar de definir un poquito a qué llamamos discapacidad. Porque parece que a veces nos olvidamos o inconsciente o conscientemente interpretamos mal su significado. Sé que no estamos atravesando el mejor momento. En nuestro país, sobre todo con el tema de discapacidad. Muchos programas han desaparecido y es como que a veces nos sentimos un poco perdidos.
sobre todo las familias que día a día están tratando de superar diferentes situaciones, como encontrarse que la obra social ya no les cubre un montón de cosas, o tener que renovar el CUD y presentar burocráticamente las listas de todo lo que se les pide. En la Argentina se usa la discapacidad desde un enfoque social y desde un enfoque de derechos. Se considera persona con discapacidad a quien tenga una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, permanente o prolongada. ¿Sabés qué lo define correctamente? Es cuando esa persona intenta interactuar con su entorno, hay algo que física o mentalmente se lo impide. Nosotros tenemos la ley que nos ampara, la 22.431, la cual dice textualmente: toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que tenga sin relación con su edad y su medio social, que implique una desventaja considerable para la integración familiar, social, educacional o laboral, ¿sí?, necesita ayuda del Estado Nacional. Ahora bien, ¿qué tipos de discapacidad reconocemos? La motriz, la mental, la auditiva, la visual, la visceral, la intelectual. En realidad hay múltiples. Pero si bien hay múltiples discapacidades, yo pienso que nuestra discapacidad mayor es la discapacidad social. Eso de poder entender al otro, de ponernos por unos segundos en los zapatos del otro. ¿Cuál es el enfoque que dice tener nuestro país? Y dice que hay un enfoque de derechos, y este enfoque de derechos rige desde el 2008, desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.378. El Estado garantiza la accesibilidad de la salud, la educación inclusiva, el trabajo y la vida independiente. También garantiza un sistema de protección integral. Eso está establecido en la Ley 22.431 y en la Ley 24.901, de prestaciones básicas, como cubrir la rehabilitación, la educación, el trabajo, el transporte gratuito, las asignaciones y los cupos laborales. Y también habla de la obtención, de cómo obtener un certificado de discapacidad único llamado CUD. Que para esto hay una junta, como sabemos, evaluadora, que en base a los estudios presentados por la familia y todos los antecedentes de esta persona determinan si puede llegar a tener este certificado o no. Y también tenemos un organismo rector, el AMDIS, creado por decreto 698 en el año 17. Ahora bien, tenemos un montón de herramientas, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Y en nuestro país está fallando el enfoque. ¿Por qué digo que está fallando el enfoque? Porque si bien existen instituciones privadas que trabajan desde un enfoque interdisciplinario, que los chicos, más allá de recibir la escolaridad o talleres de oficio en esas escuelas privadas, también realizan todas las terapias que necesitan, y esos profesionales trabajan interdisciplinariamente, lo que hace que la mochila de las familias sea menos pesada. Y no hablo de la mochila de tener un niño con discapacidad.
Hablo de la mochila que tengo que cargar burocráticamente para conseguir a través de las obras sociales todos los profesionales que mi hijo necesita. Esa mochila de trámites, esa mochila de absurdos trámites que fracturan familias. ¿Cuándo cambiaremos la mirada en nuestro país? ¿Cuándo la palabra incluir realmente exista? Realmente exista para esas familias que van llevando a su hijo de terapista a terapista, consiguiendo turnos, y que ese niño, en vez de ser considerado desde una forma integral, es visto por partes. Solamente avanzan muchísimo las familias que tienen cierto poder adquisitivo y que pueden acceder a estas escuelas. Otra de las grandes preocupaciones es qué pasa cuando un niño con discapacidad termina su escolaridad. ¿A dónde va? ¿Qué pasa cuando un niño termina su taller de oficio? ¿Cómo se puede integrar a la sociedad? ¿Qué pasa cuando los familiares fallecen? Son todas preguntas que como sociedad todavía no hemos respondido. Y es la preocupación día a día que tienen los padres. En una época había muchos talleres protegidos. Hoy fueron desapareciendo y quedan muy pocos. ¿Qué pasa con ese programa? Bueno, Estela, dejo un montón de preguntas sin respuesta. Ojalá que como sociedad nos unamos para resolver este tema. La discapacidad es parte de una sociedad que en vez de incluir, excluye, porque no da las herramientas necesarias para que las familias estén acompañadas en este camino. Un beso enorme, soy Claudia Mazzaferro, presidenta de la organización Multiplicando Redes. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lanciliota, Milling Instalaciones, Fandiño Propiedades. Y así con un viva la patria nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño.